¿Existe realmente la reencarnación? No es ningún tipo de sorpresa que en la actualidad se vea por donde se vea. El tema de la reencarnación ciertamente es un tema polémico tanto dentro y fuera de grupos religiosos. Algunas religiones están en completo desacuerdo, otras se mantienen en un estado de neutralidad, es decir, ni a favor ni en contra de la reencarnación. Otras, como será obvio, abrazan por completo este tipo de ideas, pensamientos, filosofías, en donde se asegura que una persona, sea esta misma buena o mala, puede llegar a reencarnar. Así que indaguemos un poco en este interesante y rico tema. ¿Habla la Biblia en algún momento, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, sobre la reencarnación? Bueno, realmente la Biblia en ningún momento, en ningún libro, carta, pasaje, verso, capítulo o texto correspondiente al Antiguo o Nuevo Testamento trata ni directa ni indirectamente el tema de la reencarnación. Pero evidentemente hay ciertos textos que algunas personas han querido manipular, han malinterpretado por completo para asentar dentro de, entre comillas, algunas iglesias, la reencarnación. ¿Pero qué es la reencarnación? Bueno, la reencarnación a lo largo del tiempo, por supuesto, ha impactado en diferentes religiones, filosofías, naciones, culturas, por lo que podríamos decir que esta misma es un proceso o etapa en el cual la esencia de una persona, es decir, su espíritu, es transferido a otro cuerpo una vez que la persona fallece. Debemos comprender que, de acuerdo a los mejores estudiosos de este tema, una persona que cree en la reencarnación puede reencarnar fácilmente en otra persona, en un animal, o bien en aquello que pertenece en general a la fauna. Por ello, evidentemente, no será extraño que entre aquellas personas que creen en la reencarnación, de pronto escuchemos comentarios como que el día que la persona muera y reencarne, le gustaría reencarnar quizás en otro ser humano, en un bebé, algunos quizás en un perro, en una linda mariposa, en un colibrí, en un oso, en un bambú fuerte y alto, etcétera. Son este tipo de ideas o pensamientos por parte de estas personas que tienen. Si bien es cierto que la escritura no habla enfáticamente sobre la reencarnación, como mencionaba anteriormente, algunas personas, por supuesto, a lo largo del tiempo, astutamente y muy encubiertamente, han tergiversado algunos textos para inducir a malas doctrinas, si es que se le podría llamar doctrinas a esto, a las ovejas, con todo respeto, más dormidas. Textos como por ejemplo lo siguiente. En Juan capítulo 3, verso 1 al 3, tenemos este texto. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Yeshua. Rabí, le dijo, es decir, maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios verdaderamente está contigo. Yeshua le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aquí, a opinión de muchos mal llamados pastores y maestros, está el misterio de la reencarnación, dicho por el Mesías mismo. Nacer de nuevo, reencarnar. Ahora, lo absurdo de esta afirmación sobre el Mesías es que el Mesías mismo refuta esta idea a partir del verso 5, enfáticamente del verso 5 al 8. Nacer de nuevo básicamente es dejar atrás al hombre animal, al viejo hombre, y permitir que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Nacer de nuevo es dejar a un lado esa naturaleza pecaminosa
no eliminarla, porque lógicamente es algo que todos portamos dentro de nosotros, en la carne, en la azar, como se llamó en el griego koiné, pero sí aprender a dominarla, a mantenerla sujeta el mayor tiempo posible. Fíjate lo que dice en el mismo capítulo, en el mismo evangelio, del verso 5 al 8. Yeshua le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solamente puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Solamente podemos nacer de nuevo, limpiarnos, santificarnos, dejarnos guiar por caminos correctos cuando damos la importancia necesaria a la palabra de Yahweh. Por supuesto, también hay otro texto como el que aparece en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 23, el cual dice así: ustedes son hombres nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra viva de Dios que permanece para siempre. Como nos damos cuenta, aquí en ningún momento el apóstol Pedro, guiado por el Ruach HaKodesh, está diciendo que han nacido de nuevo porque sí, o que han logrado reencarnar. No, el propio texto no solamente asegura, sino que se planta para destruir todo tipo de filosofías corruptas al decir que han nacido de nuevo de una simiente incorruptible mediante la palabra del Altísimo. Algunos han llegado al extremo de decir que la reencarnación data a partir del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, y que este proceso ocurre a partir de la resurrección del Mesías. El único detalle es que como tal realmente no tenemos alguna prueba contundente en donde se pueda afirmar esto. Por ejemplo, tenemos otro caso en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, que dice así: bendito es Dios ciertamente, Padre de nuestro Señor, quien por su abundante misericordia nos hace nacer de nuevo para la esperanza de salvación mediante la resurrección del Mesías. Algunos han llegado a malinterpretar este texto que para que nosotros realmente podamos entrar en la época milenial, entrar en la vida eterna, entrar realmente en el reino glorioso de Yahweh, mediante su misericordia, como lo afirma este pasaje, nos hace nacer de nuevo. Y básicamente estas personas piensan que nacer de nuevo es, ok, yo voy a morir tal cual como estoy y Dios va a permitir que yo pueda en algún futuro cercano o lejano, que yo pueda volver a reencarnar. A lo mejor eres hombre, pero te toca reencarnar en una mujer o viceversa. Eso es absurdo, lógicamente. Al analizar estrictamente el capítulo 1 y el resto de la carta en general, te das cuenta que en ningún momento estas palabras hablan sobre una reencarnación humana. Algunos han dicho que como tal sí es una reencarnación porque es una reencarnación espiritual. Porque ya que nacer de nuevo es abandonar el camino del azar, el camino de la carne, y guiarse plenamente por el Espíritu, es el Espíritu el que tiene que renacer. Bueno, en ese caso realmente no creo yo que esa sea la palabra indicada. En todo caso, tendríamos que decir que el Espíritu tiene que fortalecerse, tiene que tomar las riendas, tiene que tomar el control. Tiene que comenzar un nuevo proceso, mas en ningún momento tiene que reencarnar. Porque si hablamos o decimos que el Espíritu
tiene que reencarnar, por lógica se antepone que el espíritu ya está muerto. Y peor aún, el detalle es que ni siquiera reencarnamos con nuestro propio espíritu. Perdón, reencarnamos. El detalle es que ni siquiera nos fortalecemos o nos dejamos guiar por nuestro propio espíritu, por nuestro propio neuma o ruach, que claramente es importante. No estoy diciendo que no, sino que la guía no es por nuestro propio espíritu, es por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Si nosotros afirmáramos que hay que reencarnar el Espíritu Santo, tendríamos que decir entonces que el Espíritu Santo en algún punto de nuestra vida murió. Y no es así. Podríamos decir que quizás en algún punto de nuestra vida el Espíritu Santo se alejó de nosotros porque fuimos un mal templo y una mala morada para Él mismo. Pero no podríamos decir que está muerto. Ese es el detalle, o es esa pared con la cual muchas personas llegan a toparse, llegan a golpearse al afirmar que estos textos están hablando sobre una reencarnación, algo que es evidentemente absurdo. Gran parte de las filosofías y religiones orientales creen en la reencarnación. Por supuesto, desde el pasado hasta nuestros tiempos han habido diversos intentos por parte de las personas para reencarnar a través de distintos métodos, a través de rituales, lavado cerebral, hipnosis, poniendo en práctica la selección y clonación genética, sesiones espiritistas. Se ha sabido que han habido personas que han querido lograr la reencarnación mediante la nigromancia, es decir, mediante el contacto con los muertos. Y en cada uno de estos métodos o atajos para reencarnar o para expandir tus años de vida, en cada uno de estos procesos hacia la reencarnación, hasta el momento, a corto, mediano y largo plazo, nunca se ha registrado un caso de éxito. Haciendo memoria, recuerdo que tiempo atrás, mediante cierta persona, recuerdo haber escuchado un caso aislado ocurrido en el país de Japón, justo en el presente año, es decir, es en este año, en el 2024. Se cree que cierto hombre adinerado que ha guardado pactos con el paso del tiempo con diferentes grupos criminales desea llevar a cabo una operación de trasplante de cerebro en un cuerpo más joven. Y específicamente dicha persona, dicho hombre, quiere hacer esto con, vamos a llamarlos, 2 sujetos de prueba, aunque él los llamó 2 ratas de laboratorio. Así que tienes al sujeto A y al sujeto B. Él quiere trasplazar su mente hacia 2 cuerpos distintos. El hipotálamo izquierdo se la daría al sujeto A, mientras que el hipotálamo derecho sería puesto en el sujeto B. Es bien sabido en el amplio campo de la ciencia que ambos hipotálamos actúan evidentemente de forma independiente el uno del otro, por lo que técnicamente hablando no habría problema con llevar a cabo dicha operación, aunque claro, los riesgos son extremadamente altos. Hasta este extremo la gente está dispuesta a llegar con tal de seguir existiendo. Así que realmente no hay, vuelvo y repito, no hay ningún pasaje en la escritura que hable sobre la reencarnación. Ni de manera directa, ni indirectamente, ni en el antiguo pacto, ni en el nuevo pacto. No hay nada que evidencie sólidamente que en algún punto se está hablando sobre una reencarnación. Esta ha sido una breve enseñanza por el día de hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente.